Bien, jóvenes. Entonces, como les comentaba, hoy vamos a comenzar a revisar nuestro instructivo de aprendizaje número 4, quincena 4, que abarca, ¿cierto?, desde ayer 15 de junio hasta el 26 de junio, en donde vamos a comenzar un nuevo objetivo de aprendizaje, en este caso el objetivo de aprendizaje 3, en donde ya es una nueva unidad. Ya acá tenemos que ver como formalmente nuestra unidad 2, álgebra. Ya donde tenemos que desarrollar, ¿cierto?, nuestros productos notables de manera concreta, pictórica y simbólica. ¿Esto qué quiere decir? Transformando productos en sumas y viceversa, aplicándolo en situaciones concretas, completando cuadrado de binomio y utilizando la reducción y el desarrollo de expresión algebraica. Ya, este objetivo 3 nosotros lo vamos a trabajar en 2 quincenas. Ya, hoy día vamos a ver la mitad de la materia de este objetivo y la otra quincena vamos a ver la otra mitad. ¿Ya? Como les decía, este es un objetivo de los más importantes en primero medio, ¿ya? Es uno de los más amplios, los más densos, ¿cierto?, que se van a ver durante el año y va a ser necesario que, ¿cierto?, podamos darle un mayor énfasis y es por eso, ¿cierto?, que vamos a dar 2 quincenas para poder desarrollarlo. ¿Ya? Y aún así, ¿cierto?, vamos a quedar como súper corto porque es un objetivo bastante largo ya de comprender. De hecho, si ustedes observan acá el objetivo de la actividad, ¿cierto?, de esta quincena, va a estar dada en, bueno, calcular el cuadrado de un binomio, calcular el cubo de un binomio, aplicar la suma por su diferencia y aplicar el producto de binomio por un término común. Entonces, si se fijan, son hartos conceptos que vamos a ver hoy día. Ya, pero no se asustan sí porque igual las actividades son bastante acotadas, entonces es más el comprender contenidos más que el desarrollo de ejercicio. Bien, ahora, bueno, dentro de las indicaciones generales, ¿cierto? En este caso igual vamos a ocupar ambos textos, vamos a tener el texto del estudiante, ya que es el que nosotros vamos a utilizar, que está disponible en este link para poder ver cuáles son los conceptos claves, las definiciones, cuáles son nuestras propiedades que vamos a analizar y el cuaderno de ejercicio, ¿cierto? Que es el que está acá, más abajito, eh, donde nosotros vamos a sacar los ejercicios para resolver nuestra actividad. Bien, bueno, ante consultas, háganla a mi correo, ¿cierto? Para que yo pueda, a brevedad, poder darle una respuesta satisfactoria y obviamente participar en las clases virtuales, que es importante para así poder tener un mayor conocimiento de lo que están aprendiendo. Ahora, las instrucciones para desarrollar esta actividad están dadas en las páginas 74, 75, 78, 79 del texto del estudiante, ¿ya? En donde se van a analizar ejemplos y definiciones, ¿ya? Lo cual yo sinteticé todo en un PowerPoint para que así quedara un poco más directo, ya más especificado y así ir mirando lo que corresponde, ¿cierto? De según la importancia que estamos dándole a esta unidad nueva. Ahora, con respecto a los ejercicios que van a desarrollar, estos están en el cuaderno de ejercicio, en el cuadernillo, en la página 26 y solo van a desarrollar los ítems 1, 2 y 3. Y luego se van a saltar a la página 28 y van a desarrollar los ítems 1, 3 y 4. Ya en este caso el ítem 2 no se va a desarrollar. Así que hay ojo acá que cuando no va a faltar el que me va a mandar un correo y me va a decir, profe, ¿cómo se hace el ítem 2 de la página 28? Y en realidad el ítem 2 no se hace. Así que hay ojo, chicos, para que lean bien estas instrucciones para desarrollar la actividad. Y por último, en el número 3 tenemos que en esta quincena van a contestar una autoevaluación. ¿Ya? Así que igual les voy a pedir que aquellos que no hayan contestado la coevaluación de la quincena anterior, que igual se coloquen al día, ya que yo estuve revisando y faltan varios, ya para no decir muchos. Así que yo les envié ayer un correo igual para recordarles que deben contestarla. Así que para que se coloquen al día. Bien, entonces vamos a desarrollar, o sea, vamos a observar primero acá las instrucciones, ¿cierto? Que están como número 1. Y era como lo que yo les había comentado acá. Ya, entonces vamos a revisar acá esta presentación, valga la redundancia. Ahí sí, ya, y les voy a colocar este puntero para que puedan observar bien, ¿cierto?, lo importante. Bien, pero como yo les decía, unidad 2, álgebra, ¿ya? Primero medio. Bien, ahora, antes de partir con la materia, es importante conocer algunos conceptos previos, ¿ya? Conceptos previos que ustedes deben manejar, ¿ya? Que deben considerar, ¿ya? Y que deben
estar, pero súper claros antes de partir, ¿cierto? Con el concepto, ¿cierto? En este caso de producto notable, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, lo primero era recordar lo que era una expresión algebraica, ¿cierto? Una expresión algebraica, ¿cierto? Era aquella que combinábamos números, letras y operaciones, ¿ya? Em, Estas operaciones, ¿cierto? Correspondían, bueno, estas combinaciones de letras y números, ¿cierto? Eran términos algebraicos, que es como lo que observamos acá abajito, ¿ya es cierto? Un término algebraico estaba compuesto de un coeficiente numérico, un término algebraico, un factor literal, y también, bueno, yo considero que es muy importante considerar un signo, ¿ya? El signo del término algebraico va. Entonces, en este caso, ese menos correspondería al término algebraico. ¿Por qué? Recordemos que el menos, eh, y se lo explicaba también la profesora del año pasado, se puede escribir como más menos, ¿cierto? Entonces ese menos es equivalente a tener un más menos y el menos correspondería, ¿cierto? Al término algebraico porque el término algebraico igual lleva signo. Bien, ahora, lo importante de esto, que para sumar o restar estas expresiones algebraicas, lo importante es que el factor literal, que es lo que está en morado, debe ser igual al factor literal que tiene el otro término algebraico, ya para poder sumar o restar. ¿Qué es lo que, qué es lo que podemos hacer acá? Por ejemplo, cuando yo tengo que sumar X, con X, con Y, con X, con Y, yo no puedo sumar todo junto. ¿Ya? Yo, sí, yo lo que tengo que hacer es, bueno, primero eliminar los paréntesis y después empezar a desarrollar eh, las sumas y las restas con sus letras que sean iguales. O sea, yo puedo sumar, por ejemplo, las X con las X con las X y puedo sumar las Y con las Y y no de otra manera. Entonces, yo puedo, que es lo que se llama reducción de términos semejantes, desarrollarlo de esta manera. Y yo solamente me dedico a sumar los términos, los coeficientes numéricos. Por ejemplo, 1 más 3 más 1, 5, y menos 1 menos 5 menos 6. Entonces, cuando llegamos a una expresión reducida en donde no tenemos ninguna letra, ni ninguna, bueno, ninguna letra en realidad que se repita, significa que la expresión algebraica ya está reducida a su mínima expresión. Entonces, cuando nosotros tenemos una expresión grande, la podemos reducir, ¿ya? Ahora, en el caso concreto de los términos de los productos notables, que es lo que vamos a ver hoy día, no es tan necesario esto, puesto que el producto notable por lo general viene dado de manera tal que es una fórmula directa, ¿ya? Pero es importante para aquellos que no les guste mucho la fórmula y quieran hacerlo término a término, como una multiplicación que vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, esto con respecto a suma y resta. Ahora, con respecto a la multiplicación de expresiones algebraicas, aquí ya tenemos varias cosas muy importantes, ¿cierto?, que vamos a tener que analizar. Ya, primero, en este caso, para multiplicar una expresión algebraica, bueno, la expresión algebraica se puede clasificar en monomio cuando tiene solamente un término algebraico, binomio cuando tiene dos términos, trinomio cuando tiene tres términos. Y por lo general se le llama polinomio cuando tiene, en realidad cuando tiene más de un término, o sea, más de dos términos. Ya es polinomio por polinomio, como aparece acá. Acá dice 4 o más, pero en realidad un binomio por binomio igual puede ser polinomio, ¿ya? Porque es poli, tiene más de uno, ¿ya? Ahora, para multiplicar expresiones algebraicas se deben multiplicar los números y después las letras. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo que multiplicar 2 por a cuadrado por 3a, tengo que multiplicar los dos números, que en este caso es el 2 por 3, que es 6, y luego multiplicar las letras, que es el a cuadrado por el a. Y si se fijan acá, yo tengo una multiplicación de potencia, básicamente. Es un a cuadrado por una elevado a 1. Entonces, yo me tengo que acordar de las propiedades de las potencias que están aquí al ladito y decir a cuadrado por a, tengo que potencias de igual base, sumo los exponentes, 2 más 1, 3. Entonces, puedo aplicar las propiedades que habíamos visto, ¿cierto?, anteriormente. Propiedad de potencia, multiplicación de potencia de igual base, se suma al exponente. Multiplicación de exponente de dos, o sea, de dos potencias de igual exponente, se multiplica las bases. O también se puede tomar al revés, de que si yo tengo la multiplicación que está elevado a algo, cada término está elevado también a ese algo. O sea, por ejemplo, si yo tengo un 2x al cuadrado, el 2 está elevado al cuadrado y el x también está elevado al cuadrado, que eso también es súper importante y eso sí lo van a tener que ver acá cuando veamos los productos notables, ¿ya? Y también también es súper importante, ya que tenemos, cuando tenemos la potencia de una potencia, tenemos que multiplicar los exponentes, ¿ya? Que también es súper necesario para poder aplicar estos conceptos. Ahora, em,
En álgebra, ya, cuando nosotros tenemos que multiplicar dos términos, en este caso, por ejemplo, a por b, simplemente nosotros decimos ab, ¿ya? Eso es algo que se acostumbra a hacer siempre, y de hecho cuando tenemos, no sé, un término como acá, 2a, 2a cuadrado, es un 2 por a, ¿ya? Entonces, para tener la claridad de cuando uno tiene un término algebraico, siempre uno no escribe la multiplicación, sino que simplemente uno escribe, por ejemplo, acá 3ab, y es porque es un 3 por a por b, ¿ya? Pero uno siempre lo escribe más simple escribiendo solamente las letras una al lado de otra, ¿bien? Ahora, otra cosa importante, cuando nosotros tenemos una letra solita y no se ve un coeficiente numérico, este coeficiente numérico siempre va a ser 1, o sea, cuando tenemos una a es 1 por a, ¿ya? Y cuando tenemos menos a, va a ser menos 1 por a, ¿ya? También hay que tenerlo en cuenta al momento de poder aplicar algunas propiedades que vamos a ver más adelante, ¿bien? Y algo importante, que es que algo que se utiliza cuando ya tenemos que multiplicar más términos, en este caso, por ejemplo, monomio por polinomio o polinomio por polinomio, es la propiedad distributiva, ¿ya? Que es muy importante. ¿Y qué dice esta propiedad? Que el numerito que está afuera, o cuando tengo dos paréntesis, cada uno de los números del paréntesis de la izquierda se debe multiplicar por cada término que haya dentro del otro paréntesis. O sea, multiplicamos el a por el b, luego multiplicamos el a por el c, ¿ya? Y tenemos que hacerlo también considerando el mismo orden. Multiplicamos los signos, multiplicamos los números y después multiplicamos las letras. Entonces tenemos más por más da más, a por b da a b, después más por más menos, ahí va a ser dependiendo del signo si es que es más o es menos, y la por c da a c. Lo mismo forma si esto puede estar dado de esta manera o de manera contraria. Ya, pero la distribución es muy, muy importante. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Analicémoslo en este ejemplo de aquí. Si yo, por ejemplo, tengo 3m multiplicado por este polinomio, que es 4x más 2 menos y, yo tengo que multiplicar el 3m por el 4x, me haría 3 por 4, 12, m por x, mx, después más por más da más, 3 por 2 son 6, en este caso la m como no se multiplica con nada se mantiene, y tenemos, por ejemplo, más por menos menos, y 3m por i, 3my. ¿Se fijan? Y ahí tenemos, ¿cierto? Nuestra multiplicación lista. Estas son cosas previas, ¿ya, chicos? Son cosas que ustedes ya deberían estar manejando súper, súper bien, ¿ya? Puesto que es necesario para poder aplicar lo que vamos a ver hoy día, ¿bien? Bueno, y les podemos mencionar igual acá cuando tenemos dos paréntesis, que es, tenemos que multiplicar siempre de manera ordenada, distributivamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que el primer término del paréntesis, que en este caso es el a, se multiplica por el primero del segundo. Después el primero del paréntesis se multiplica con el segundo del segundo paréntesis. Os digo, primero con primero, primero con segundo. Y luego que hago la multiplicación, tengo que considerar ahora el segundo término. Entonces digo, segundo con primero y segundo con segundo. Y si se fijan, vamos a observar, ¿cierto?, nuestro resultado. Miren, a por 3b, 3ab. A por c, ac. 2 por 3b, 6b, y 2 por c, 12. Y si se fijan, obtenemos el resultado, ¿cierto? Y en el caso de que se pueda, se van a reducir los términos semejantes. Pero como ustedes observan, tenemos AB, tenemos AC, tenemos B y tenemos C. No hay nada que tenga exactamente el mismo factor literal. Entonces, eh, simplemente lo dejamos expresado como un polinomio de cuatro términos. ¿Bien? Y eso sería como lo previo, ¿ya? Eso es como todo lo que ustedes tienen que manejar y manejar súper bien, ¿cierto? Para poder así comprender la materia que vamos a ver ahora. ¿Bien? Entonces, ahora, como producto notable, nosotros vamos a analizar, ¿cierto? El cuadrado de binomio, vamos a ver el cubo de binomio, vamos a ver la suma por su diferencia y pues, finalmente vamos a ver el producto de binomios con un término común. ¿Ya? Y para eso tenemos el primero, cuadrado de un binomio. ¿Ya? El desarrollo de un cuadrado de binomio, ya que en este caso puede ser la suma en un binomio con suma o un binomio con resta, va a estar dada de la siguiente manera. ¿Ya? Y lo que está escrito arriba es la misma fórmula que está escrita abajo. ¿Ya? Dice, el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término más o menos, el binomio es una diferencia, el doble del producto del primer término con el segundo término más el cuadrado del segundo término. O sea, lo que tenemos acá y lo que tenemos acá. O sea, primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O si resta, el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces,
Esto que está acá arriba, en este cuadrito verde, es muy importante que ustedes se lo aprendan, ojalá de memoria, ¿ya? Porque con esto les va a facilitar mucho el trabajo de esto, ya que si ustedes observan, cuando nosotros tenemos un binomio, nosotros igual podemos escribirlo como AB por AB y hacer el término a término como lo veíamos en la diapositiva anterior, pero eso es más largo porque después tienen que aplicar términos semejantes, tienen que reducir, entonces al final eso se resuelve de una manera más lenta, ¿ya? Y la idea, ¿cierto?, que nosotros podamos generalizar esto y hacerlo de una manera más rápida, porque más adelante, cuando veamos más materia más difícil, esto es como cuando uno camina, ¿cierto? Cuando uno aprende a caminar, uno como que lo hace con cuidado para no caerse, y después cuando uno es grande camina por inercia. Entonces acá el tema del álgebra es como lo mismo. Al principio uno trata de hacerlo con sumo cuidado, de no equivocarse, quizás es difícil, cuesta harto, pero ya después cuando hagan cosas realmente difíciles, esto va a ser por inercia. Ya lo van a desarrollar sin ningún problema y se lo van a aprender súper bien. Entonces, pero por eso les digo, va a ser difícil, algo que yo reconozco igual son fórmulas, entonces igual de repente pueden ser complejas, pero acá está explicado de la mejor manera, ¿cierto? Para que ustedes puedan ver. ¿Ya? Ahora, veamos un ejemplo. ¿Ya? Tenemos un binomio, ¿ya? Por ejemplo, el nombre lo dice, el cuadrado de este binomio, que es 3x menos 2y, y tenemos que desarrollarlo. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar la definición, ¿ya? Que es la que está escrito en verde. Y tenemos el cuadrado del primero, o sea, 3x al cuadrado. Fíjense bien que el 3x está en paréntesis. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la razón de que esté en paréntesis o no esté en paréntesis? Que debe estar en paréntesis porque es el primer término completo el que está al cuadrado. ¿Ya? Acá es el 3x el que está al cuadrado. Por lo tanto, necesariamente debo colocarlo elevado a 2 y con paréntesis, ¿ya? Para así después poder desarrollarlo sin mayor problema. Luego tengo menos, ¿ya? Y ese menos es el único signo que cambia. Si se fijan, si acá es menos, el primer signo es menos. Si acá es más, el primer signo es más. Y el segundo término siempre va a ser positivo, ¿ya? Así que para que ahí no se compliquen con el último signo, ¿ya? Entonces, menos el doble del primer término por el segundo término. O sea, dos veces el primero por el segundo. Y esto, bueno, pusimos paréntesis ahí para que no se confundieran, pero es para que se observara qué es lo que se está realizando. Y finalmente más el cuadrado del segundo término. Entonces en este caso es el cuadrado del segundo término. Bien, ahora, luego de aplicar la definición, que es lo que está acá arriba, ya que es como aplicar la fórmula, tenemos que aplicar, bueno, ir desarrollando de manera ordenada. Ya, entonces, si no hay paréntesis, pasamos a las potencias. En este caso desarrollamos las potencias, que sería la primera y la última parte. Tendríamos 3x al cuadrado, y ojo acá, el 3 está al cuadrado, que es 9, y el x al cuadrado da x cuadrado. Y acá tenemos el 2 al cuadrado, que es 4, y el y cuadrado, que es y. Y entonces por eso es importante el paréntesis para poder elevar todo al cuadrado, y así no se nos quede nada atrás. Ahora, cuando tenemos que continuar, tenemos que aplicar ahora, resolver nuestro término central, ya que es el doble del producto de los términos. Entonces acá tenemos que multiplicar. Primero, el signo se baja porque tenemos menos por más, siempre va a quedar menos, ya porque es parte de la fórmula, y multiplicamos primero los números. Yo digo 2 por 3 por 2, 2 por 3, 6, 6 por 2, 12. Y multiplico las letras, x por y, xy. Y ya obtuve, ¿cierto?, un trinomio, ¿cierto? Ahora, en este trinomio vemos que nada se repite con respecto a las letras. Por ejemplo, tenemos un x cuadrado, tenemos un xy y un y cuadrado. Por lo tanto, este término está irreductible. Si se fijan, al aplicar la fórmula, al tiro nosotros encontramos el término irreductible y no es necesario estar resolviendo más allá de la aplicación de la fórmula, ¿ya? Entonces, finalmente podemos determinar, ¿cierto?, que nuestro 3x menos 2y al cuadrado es menos, o sea, es 9x cuadrado menos 12x, o sea, 12xy más 4y cuadrado, ¿cierto? Y ahí tenemos nuestra resolución de un cuadrado de binomio. Bien, ahora pasemos a quizás uno de los más difíciles, ya que si como vimos el cuadrado de binomio, ahora nos corresponde ver el cubo de binomio, ya que si bien es cierto es una fórmula más extensa, eh, quizás para algunos va a ser más fácil el encontrar la fórmula, ya. Este cubo de binomio corresponde, ¿cierto?, al igual que el anterior, a un binomio, pero en este caso elevado a 3. Ya no va a estar elevado a 2. Ahora, ¿qué significa que está elevado a 3? Significa que lo que está dentro se va a multiplicar 3 veces.
sea, por ejemplo, si yo tengo un a más b elevado a 3, es un a más b por a más b por a más b. ¿Se fijan? Entonces estoy multiplicando el a más b 3 veces. ¿Ya? Entonces en este caso, yo lo que voy a hacer es determinar, ¿cierto?, una fórmula que a mí me permita poder eh, encontrar, ¿cierto?, una solución. ¿Ya? Y en este caso tenemos dos fórmulas. Una cuando el signo del medio es positivo y otra fórmula cuando el signo del medio es negativo. Y en este sentido, cuando yo tengo esta fórmula, fíjense bien, yo tengo el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Si se fijan, es como una fórmula como muy larga, ¿sí?, muy tediosa. ¿Ya? Pero nosotros podemos observar algunas generalidades de esta fórmula. Por ejemplo, si alguien no se la aprende y no quiere, por ejemplo, desarrollar la multiplicación de esos tres paréntesis, porque igual es algo largo, uno puede construir la fórmula de una manera rápida para poder guiarse, ¿ya?, en el caso de que no lo tengan a mano. Y por ejemplo pueden ver primer término, segundo término. Si se fijan los coeficientes, al principio hay un 1, un 3 y un 1. ¿Ya? Con el tema de los signos, siempre va a ser más menos, va a depender, ¿cierto? El más menos, el del medio siempre va a ser más, y el último igual puede ser más menos. Eso va a depender del signo que está dentro. Y siempre, si se fijan, tienen primer término elevado a 3, primer término elevado a 2, primer término elevado a 1, y después no está el primer término. O sea, está elevado a 0. Y por otro lado, tenemos lo mismo pero al revés. Si se fijan, acá no hay ninguna b, acá una b elevado a 1, una b elevado a 2 y una b elevado a 3. Entonces, se fijan, ustedes pueden construir perfectamente, ¿cierto?, nuestra fórmula del cubo de binomio, eh, rellenando, ¿cierto?, los coeficientes, la primera letra y la segunda letra. Y siempre viene de manera descendente. 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0, y los números 1, 3, 3, 1. Y podemos tener los paréntesis. O sea, y podemos tener nuestro desarrollo, ya sea más menos, más menos. Y ahí, ¿cierto?, ya pueden aplicar, ¿cierto?, la fórmula. Esto es solo y cuando no tenga la fórmula a mano. Pero veamos cómo se aplica. Si nosotros tenemos que resolver, por ejemplo, un 4x menos 5 elevado a 3, ya podemos, por un lado, escribir 4x menos 5 por 4x menos 5 por 4x menos 5 y multiplicar todo, que se puede hacer término a término, de manera ordenada. Va a ser algo largo, tedioso, ya se van a demorar en hacerlo, ¿ya? O si no, podemos ocupar el desarrollo de la fórmula, ¿ya? Y acá tienen que poner ojo igual con el tema del uso del paréntesis. Bien, entonces, ¿qué es lo que decía la fórmula? Decía, el primero al cubo, ¿ya? O sea, el primero en este caso va a ser 4x y el segundo va a ser 5. ¿Ya? El primero al cubo, o sea, 4x elevado a 3. Lo mismo, uso del paréntesis, súper importante. Luego, menos. ¿Por qué menos? Porque acá en medio hay un menos entre el binomio y un menos. 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. ¿Ya? Más, y este más es fijo, 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Y menos el segundo al cubo. Y ahí tenemos el desarrollo de la fórmula, que en este caso ocupamos la fórmula que está a nuestra derecha. ¿Ya? Esa fue la que utilizamos para poder ocupar el desarrollo del binomio. Y de aquí en adelante se hace exactamente lo mismo, ¿cierto?, que hicimos en la vez anterior. ¿Qué hacemos? Desarrollamos las potencias. En este caso, el 4x al cubo es el 4 elevado a 3, que es 4 por 4 por 4, que me da 64, y el x elevado a 3, que queda igual. Acá tenemos que desarrollar este 4x al cuadrado, que me daría 4 al cuadrado 16, y x cuadrado x, y ya no tenemos ningún, bueno, y acá tenemos otra potencia, que tenemos un 5 al cuadrado, que es 25, y un 5 elevado a 3, que es 125, ya que es 5 por 5 por 5. Entonces por eso ahí me da mucho más grande, ¿cierto?, este valor. ¿Ya? Ahora, que calculamos el valor de las potencias, tenemos que calcular el valor de los productos, ¿cierto? Porque acá ya este término está listo. Si se fijan, el 64x elevado a 3 está listo, no hay nada más que hacer. Pero sí me falta multiplicar los términos de acá en medio. Entonces, primer término, multiplico los números. 3 por 16 por 5, 240. X cuadrado, ¿cierto? Porque no hay nada más, no hay ninguna otra letra que multiplicar. Y acá multiplicamos los términos. 3 por 4 por 25 me da 300. Y el X se mantiene, ¿cierto? Porque tampoco no hay ninguna otra letra que desarrollar. Y tenemos el 125 listo, que lo dejamos en el resultado. Y si se fijan, acá obtenemos, ¿cierto?, un resultado, que en este caso va a ser siempre una expresión de 4 términos, donde tenemos un x elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1, y acá no hay ninguna x, ¿ya? Y tenemos nuestro desarrollo del cubo de binomio.
¿ya? Ahora, con respecto al anterior es un poco más complejo, más largo, porque la fórmula es más extensa, ¿cierto? Pero si se fijan, el desarrollo es el mismo, ¿ya? El tema es aplicar la fórmula, desarrollar las potencias, y luego de las potencias desarrollamos, ¿cierto?, las multiplicaciones. O sea, estamos aplicando nuestro papamudas para así tener una priorización y no equivocarme cuando yo desarrolle las operaciones, ¿no? Bien, ahora, esto, como les decía yo, es lo más difícil que vamos a ver, ¿ya? No hay no hay otra expresión más difícil para desarrollar como, bueno, que vamos a ver ahora en primero medio, bien, que vamos a desarrollar como producto notable. Bien, ahora, la que viene a continuación, yo digo es la más fácil, ya que es la suma por su diferencia. ¿Cuál es la suma por su diferencia? Es cuando yo tengo que multiplicar dos binomios en donde tenemos los mismos términos, en ambos. Por ejemplo, primer término es A, segundo término es B. Primer término es A, segundo término es B. ¿Y qué es la diferencia entre ellos? Que el primero es una suma y el segundo es una resta. O sea, como dice el título, suma por su diferencia. Entonces, cuando yo tengo este tipo de ejercicios, cuando yo tengo que multiplicar dos paréntesis que se genera de esta manera, el resultado es mucho más directo de que estar multiplicando A por menos B por A o B por menos B. Acá simplemente yo digo que el resultado va a ser el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y listo, nada más. Ya, acá es como súper concreto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera resolver el 2x cuadrado menos 5 por 2x cuadrado más 5, si se fijan, la única diferencia entre ambos paréntesis es el signo. Uno es menos y el otro es más. Lo único que tengo que hacer acá es, bueno, primero que todo, para hacerlo más fácil, fijarme en el paréntesis que tiene el signo negativo, ¿ya? ¿En cuál paréntesis está el menos? En el primero en este caso. En mi fórmula sería el segundo, ¿ya? Pero acá tenemos el primero. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Entonces vamos a tomar el primer término y lo vamos a elevar a 2, como es lo que hice acá. Luego vamos a tomar el segundo término, que es el 5, y lo va a elevar a 2. Y luego se va a desarrollar. Entonces tenemos 2 elevado a 2, que es 4, y 2 al cuadrado elevado a 2, que es 4. O sea, me quedaría 4x elevado a 4. Y 5 al cuadrado, que es 25. Y ojo, siempre va a ir un menos, ¿ya? Independiente del ejercicio que ustedes tengan, el resultado siempre va a ir menos. Entonces acá me va a quedar 4 elevado 4x elevado a 4 menos 25, ¿cierto? Que es el resultado de multiplicar todo eso. Si se fijan, esto es muy sencillo, ¿ya? Acá simplemente toman primer término al cuadrado, segundo término al cuadrado y se restan, ¿ya? Obviamente no se van a poder restar propiamente tal, pero lo dejamos expresado, ¿cierto? Como el resultado de esta suma por su diferencia. Bien, como les decía, es lo más sencillo que hay en tema de fórmula para estos productos notables. Ahora, si bien es cierto, alguien no se acuerda cómo desarrollar, no se acuerda la fórmula, tenía dudas si es positivo, si es negativo, si era al cuadrado, si era al cubo y no se acuerda muy bien, puede perfectamente multiplicar primero con segundo, segundo con primero y segundo con segundo, y le va a dar el resultado igual, pero obviamente van a tener más términos, va a tener que sumar y restar, y al final el resultado va a ser este, ¿ya? Al final igual el resultado va a ser el mismo, igual van a llegar a la misma meta, pero se van a demorar un poquito más si es que no se acuerdan de la fórmula, ¿ya? Ahora, aplicando la fórmula es un solo paso, ¿ya? Es mucho más rápido, es como un atajo a lo que ustedes tienen que lograr, ¿bien? Pero eso es como más o menos lo que se presenta, ¿bien? Ahora, el último producto notable que vamos a revisar es medianamente complejo, es muy parecido a la suma por su diferencia, no, o al cuadrado binomio en realidad. Es como muy parecido al cuadrado binomio porque el resultado que uno obtiene es similar, ¿ya? Pero en este caso, bueno, estamos hablando de los productos de binomio con un término en común, en donde acá nuevamente vamos a estar multiplicando dos binomios. Puede ser uno positivo, uno negativo, eso da igual, ¿ya? Pero lo importante sí es que ese signo más o menos se lo lleve el segundo término, ¿ya? Cuando nosotros tenemos que aplicar este término, tenemos que saber que el signo se lo va a llevar el número. Y también tenemos que considerar que en este caso, en ambos paréntesis hay un término que se repite. Por eso dice con un término en común. Entonces, en este caso, el término común va a ser X. Y los términos distintos van a ser A y B, ya que van a ser dos números o dos letras, ¿cierto? Que van a tener distintos valores, ¿ya? Ahora, eh, con respecto al desarrollo de esto, ya tenemos nuestra fórmula escrita, ¿cierto? Arriba.
eh, tenemos que considerar, cuando nosotros multiplicamos, tenemos que el cuadrado del término en común, o sea, en este caso, x al cuadrado, más, ¿ya? Y acá después ustedes tienen que sumar los dos términos no comunes, ¿ya? Y luego de sumar esos dos términos no comunes, debemos multiplicarlo por el término en común. O sea, en este caso tenemos que sumar a más b y el resultado multiplicarlo por x, que es mi término en común. Y finalmente más va a ir el producto o la multiplicación de los términos no comunes. En este caso va a ser a por b. Y eso va a ser mi resultado final. Entonces, volviendo, ¿cierto?, a ejemplificar todo esto, si yo tengo que calcular, por ejemplo, el x más 4 por x más 9, puedo hacerlo claramente x por x, x por 9, 4 por x y 4 por 9, también es un camino, pero también puedo ocupar nuestra fórmula, ¿cierto? ¿Y qué decía la fórmula? Decía el término común al cuadrado, o sea, x cuadrado, más la suma de los términos no comunes por x, o sea, 4 más 9 es 13, y si se multiplica por el término común, sería 13x. Y más, multiplico, ¿cierto?, el 4 por 9, que me da 36, y me da el resultado directo. Entonces, si se fijan, aplicando la fórmula que tenemos acá arriba, este ejercicio lo podemos hacer en un solo paso. Si se fijan, yo digo término común al cuadrado, 4 más 9, 13 por x, 13x, y 4 por 9, 36, listo. Y obtenemos, ¿cierto?, nuestro producto de binomio con término común. ¿Se fijan? Entonces así nosotros podemos obtener, ¿cierto?, la expresión de manera directa. Igual es un poquito, ¿cierto?, está como a la misma altura de un cuadrado de binomio en complejidad, ya son muy similares. Si se fijan, la respuesta es un término al cuadrado, un término elevado a 1, después el número, y en los cuadrados de binomio por lo general igual pasa lo mismo. Ya, si igual van a encontrar un poquito de similitud en esto, ¿bien? Pero esto es todo el contenido, ¿cierto?, que nosotros vamos a ver esta quincena. ¿Ya? Son 4 productos notables, ¿cierto? Son 4 fórmulas distintas, son 4 maneras de resolver, ¿cierto? Y obviamente tenemos que realizar las actividades que tenemos que realizar para saber cómo los voy a aplicar, ¿bien? Entonces ahora, ¿cierto?, nos vamos a nuestro cuaderno de ejercicio, ¿ya?, que es el que tenemos acá. Y en nuestro cuaderno de ejercicio podemos observar, ¿cierto?, las actividades que vamos a desarrollar, ¿bien? Como les decía yo, unidad 2, ¿cierto?, álgebra y funciones. Entonces, como producto notable, nosotros vamos a ver en la primera parte el desarrollo del cuadrado y el cubo de binomio, donde primero tenemos que completar esta tabla, ¿ya? Donde, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es reemplazar, ¿cierto? Tenemos que sumar A con B y después el resultado elevado a 2. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Yo voy a tomar el valor de A más B, de A y B, y los voy a sumar. O sea, voy a decir 2 más 1, 3, y el 3 lo elevo a 2 y me da 9. Entonces, yo coloco acá el desarrollo. Ahora, la idea es que en su cuaderno, ¿cierto?, vayan haciendo todas las operaciones, ¿cierto? Y finalmente ustedes escriben el resultado acá para que quede más ordenadito, ¿ya? Por ejemplo, acá en la segunda, fíjense, es distinto. Acá tienen que tomar el 2 y elevarlo a 2, que en este caso va a quedar 4, más el b, que es 1, elevarlo a 2, que me da 1, y después 4 más 1 me da 5, y acá me ha dado 9. Entonces, si se fijan, hay cosas que da distinto. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿cierto?, al momento de desarrollar, ¿ya? Lo mismo acá, tenemos que tomar el 2 al cuadrado, que es 4, más 2 veces, o sea, 2 multiplicado por 2 multiplicado por 1, que sería el ejemplo, ¿cierto?, que estamos viendo acá, que me daría 2 por 2, 4, 4 por 1 es 4, entonces me daría 4 más 4 más 1 al cuadrado, que es 1. Entonces 4 más 4 más 1 me da 9. Entonces en este caso me dio lo mismo que la tercera columna, ¿ya? En la sexta columna tenemos que restar, entonces en este caso voy a hacer 2 menos 1, que es 1 al cuadrado, me da 1, y acá tengo que hacer al revés. O sea, 1 menos 2, que me da menos 1, y lo elevo al cuadrado y me da también 1. Entonces ahí yo tengo que ir desarrollando. Ya, quizás lo más difícil van a ser los últimos dos, que es encontrar este A y este B, ¿ya? Porque acá ya le están dando un resultado. Ya, si se fijan acá, el resultado es 49. Entonces, y sabemos que si se suman y se va al cuadrado da 49, y si se resta al cuadrado da 9, y que sabemos que el A vale menos 2, ¿cuánto debe valer D? Y ahí ustedes tienen que encontrar el número que vale D para poder obviamente desarrollar lo que falta. Entonces, eso es como lo más difícil, ya básicamente. ¿Ya? Ahora, respondemos a estas preguntas, ¿cierto? O ustedes concluyen.
con respecto a la tercera y la cuarta y la quinta columna que se puede concluir, y comparando las últimas dos columnas que se puede concluir también, ¿ya? Y eso sería como la primera actividad, ¿ya? Ahora, el segundo ítem, tienen que resolver, ¿cierto? Estos tres ejercicios y marcar la alternativa correcta. Si se fijan, esta es una pregunta alternativa que tiene dos alternativas. Y ustedes marcan con un tic la que está correcta, ¿ya? Puede ser la primera o puede ser la segunda, ¿ya? Así de simple. O sea, ustedes tienen que ir observando, tienen que ir desarrollando y el resultado que obtienen puede ser el de arriba o el de abajo, ¿ya? Y eso mismo lo hacen con el B y lo hacen con el C, ¿bien? Y finalmente, está el ítem 3 de la página 26 que tenemos que desarrollar. En este caso, los tres primeros ejercicios es un cuadrado de binomio, o sea, ocupan la fórmula que vimos de cuadrado de binomio, y los últimos tres son cubos de binomio, ¿ya? Entonces, estos tres ejercicios son los únicos ejercicios de cubos de binomio, ¿ya? De toda la actividad. Así que ahí ojo con eso para que los hagan súper bien, ¿ya? Y solamente 6 ejercicios. Bueno, el ítem 4 no se hace, esta página tampoco se hace, ¿ya? Para que no crean que porque es harta materia van a hacer harto ejercicio, sino que no, están como súper acotados, ¿ya? Y nos vamos a saltar a la página 28. Y en la página 28 tenemos que desarrollar el primer ítem, que es suma por su diferencia. Entonces acá decimos solamente sumas por su diferencia, que aplicamos, ¿cierto?, nuestra fórmula fácil, ¿cierto? El más con menos, ¿cierto? Se considera el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado y listo. Y se desarrolla. Bien, el ítem 2 lo vamos a saltar. ¿Ya? Como ya les dije anteriormente, este ejercicio, este ítem no se hace. ¿Ya? Y en el ítem 3 tenemos que relacionar. Relacionamos, o más que nada, desarrollamos, ¿cierto? Este producto notable, acá tenemos por ejemplo un cuadrado de binomio, suma por su diferencia, ya que igual hay una suma por su diferencia, y tenemos que relacionarla, ¿cierto? Uniendo con una línea o colocando la letra que corresponde al resultado que está acá a la derecha, ¿ya? Ahora, acá tenemos 5 resultados y acá tenemos 4 ejercicios, por lo tanto acá hay un resultado que es falso, ya que no corresponde a ninguno de estos. Así que ahí ustedes tienen que ver cuál es el resultado falso y no considerarlo, ¿bien? Y por último tenemos que hacer el ítem 4, en donde tenemos que desarrollar productos de binomio con término en común, ¿ya? Tenemos que desarrollar, ¿cierto? Estos 4 ejercicios con la última fórmula que vimos y terminaríamos, ¿cierto?, nuestra quincena. Entonces, si se fijan, acá tenemos 4 ejercicios, acá tenemos 4 ejercicios, serían 8, acá tenemos 6 ejercicios más, serían 14, y nos vamos acá, serían 6 ejercicios más 20, 3 ejercicios más 23, más la tablita. Entonces tendríamos un total 23 ejercicios más la tablita, y yo diría que son menos ejercicios que de los que han hecho en quincenas anteriores, ya por la cantidad de ejercicios. Entonces, eso es como a grandes rasgos, ¿cierto? Lo que vamos a ver ahora como primera parte de álgebra y funciones. Ya, si bien es cierto, es harto contenido, ¿cierto? Son las fórmulas, pero lo importante es poder generar como la articulación entre lo que ustedes vieron en octavo, ¿cierto? Que eran nuestros contenidos previos que les mostré, y obviamente lo que vamos a aprender ahora este año, ¿bien?